El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es el bautismo que realmente tenemos que practicar? Cuando somos bebés tenemos que bautizarnos o cuando tenemos una edad ya más adulta. Vamos a ver qué dice la palabra, pero antes de leerte lo que dice la palabra, quiero que veas el siguiente milagro que ocurrió en medio de un bautismo en agua en Estados Unidos. Un hombre ciego de un ojo completamente no miraba nada y el otro ojo solo miraba un pequeño porcentaje. Él recibió a Jesucristo en su corazón y decidió bautizarse en agua de acuerdo a las escrituras. Acordémonos que Jesús se bautizó a los 30 años. El carcelero de Filipos, cuando preguntó, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de pronto, de enseguida, van y se bautizan todos. En la gran comisión Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que el bautismo es una decisión personal, no una decisión de otros. Pero eso es lo que dice la Biblia. Pero mira el milagro. Si el bautismo en agua no fuera respaldado por Dios y por el Espíritu Santo y por su palabra, ese milagro que vas a ver ahorita a continuación no hubiese ocurrido. Mira el milagro y recuerda que la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer, es la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Veamos el milagro. Este hombre era ciego, se bautizó y ocurrió un milagro inexplicable. Hi, my name is James Drain. I was blind until August 14th of this year. I was healed by Jesus Christ. So when I walked into church on August 14th, I had zero vision in my left eye, and I only had 40% viable vision in my right eye. And then when I walked out of church that evening, I can see perfectly. I can see better than I was ever able to see before. And I was not asking for any healing. I wasn't thinking of it at all. I really was just giving my life to Jesus and letting him do what he wanted with me. I really was surrendering completely. That's why I got baptized. I started to look around and I could really distinctly make out each of the lights, which is very strange. Light was always hard for me to look at. I looked down and saw people in the crowd, which I could never pick out individuals like that before. And so I looked around and I saw some faces and I said something to the pastor and I said, don't say anything yet. I'm trying to make sure I'm not imagining things. And then I looked past all the people. There's a row of flags at the very back of the sanctuary. And so I looked past all the people and I could make out each individual flag. I could see what flags they were all the way in the back of the sanctuary. It's not big flags. They're normal, you know. And then I confirmed to the pastor, I really can. I can see. And, he said, praise Jesus. And that was, like I said, everything since then has just been different. My life, I've said on a few different occasions through this process that this miracle wasn't meant for me. I mean, it's a miracle that happened to me, but this was meant to bring others. This was meant as a beacon for others to see and to come, and to learn to trust Jesus too. Jesus is doing wonders in this world, healing lots of people. The stories I've been getting, so many people. And, Jesus can heal you too. And you really just come and find out. Come to the church, trust in Jesus. My name is James Drain, and God healed my blindness. Simplemente maravilloso. Eso estuvo espectacular. Qué bendición tan grande. Y te diste cuenta, él mismo dice que no llegó a bautizarse o recibir a Jesucristo para recibir un milagro en su ojo o en sus dos ojos. Él no llegó por eso. Él llegó por una genuina entrega al Señor para ser salvo. Sin embargo, el Señor en su rica misericordia y su amor tan profundo le concedió con algún propósito o algún tipo de llamamiento el que él recibiese su milagro. Ni siquiera el pastor oró para que él recibiera el milagro de ver, pero ocurrió el milagro porque así lo quiso hacer Dios. Fue
algo realmente dentro de la beneplácita voluntad de Dios. Así que yo te animo a ti que si no te has bautizado, hazlo. Recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, como dice Juan 1:12, y luego bautízate en agua. No importa la edad que tengas. El bautismo en agua es una decisión personal, es una decisión de cada uno. Jesús se bautizó a los 30 años. A Jesús no lo bautizaron sus padres. A Jesús lo presentaron sus padres en el templo, que es lo que la Biblia nos enseña, a presentar a los niños al Señor. Vemos que a Jesús le traían a los niños para que Él los bendijese. Entonces a los niños se los trae delante del altar, delante de Dios, delante del ministro, para que Él ore y bendiga a los niños. Y los padres hacen una consagración. Pero el bautismo en agua, la palabra bautismo viene de la palabra bapto, que quiere decir sumergirse. No quiere decir salpicadura, sino sumersión. Viene una inmersión al agua y luego una sumersión del agua. Es como que entierras a un muerto y luego desentierras a un muerto. O sea, el Lázaro se enterró muerto o se sepultó muerto, obviamente, y luego viene la resurrección de Lázaro, donde ya sale vivo. Eso es lo que tipifica el bautismo en agua. Mueres a la vieja criatura, al viejo hombre, y naces en una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, el bautismo en agua es una doctrina de la Biblia, es algo sólido, teológico. Entonces, en las bases bíblicas del bautismo lo vemos, por ejemplo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente. Era gente que tenía la decisión propia de querer bautizarse. No era algo que decidieron los padres, es algo que decide cada uno en arrepentimiento por los pecados. Eso ocurre en Mateo 3:13-17. Aunque Jesús no tenía pecado, él quiso cumplir con el mandamiento de bautizarse. Para que se cumpliera, dijo Jesús, toda escritura. Y en Mateo 3:15 él establece un modelo para los seguidores, ¿verdad? O sea, Jesús nos marcó un camino para que nosotros lo imitásemos. En Mateo 28:19-20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tú haces discípulos y a esos discípulos tú los bautizas. Los bebés ya de por sí traen la salvación gratuita. Dice, dejad a los niños, vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños ya traen eso fortuito, eso ya viene gratuito. Si un niño se muere, no se va a ir al infierno. Si un bebé se muere, no se va al infierno, se va directo con el Señor. No tiene necesidad de bautizarlo, sino presentarlo, sí, con una consagración delante del Señor. Acordémonos entonces de que es un mandato el bautismo. El bautismo es el símbolo de nuestra salvación, es un símbolo. En la práctica de la iglesia de Hechos, vemos en Hechos 2:38-41, donde Pedro exhorta a los creyentes a arrepentirse y a bautizarse para el perdón de pecados. Y exactamente dice Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados y así vengan tiempos de refrigerio, vengan tiempos de refrigerio. En Gálatas 3:27 dice, y todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces hay un bautismo, una sumersión en el Espíritu Santo y es un símbolo como cuando uno se casa. Cuando tú te casas, usan argollas de matrimonio. La esposa le pone una argolla al esposo y el esposo a la esposa. Es el símbolo de que están casados, ¿verdad? Es igual al bautismo. El bautismo es un símbolo de que están casados. La celebración del matrimonio, de la boda, es donde están haciendo públicamente su decisión de estar juntos. Es igual, el bautismo en agua, tú estás haciendo público que te estás entregando al Señor, que te has entregado al Señor y es algo que tú estás diciéndole a todo el mundo, yo ahora soy seguidor de Jesucristo. Luego vemos en Hechos 16:31, como les decía, al 33, el carcelero de Filipos y su familia son bautizados después de haber reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. El significado espiritual lo encontramos en Romanos 6:3-4, donde dice que simboliza la unión con Cristo en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al ser sumergido en el agua y luego al salir del agua en su resurrección. Su muerte, al
al sumergirnos al agua y su resurrección al salir del agua. Representa el nuevo nacimiento en Juan 3:5, Tito 3:5 y la limpieza del pecado en Hechos 22:16. Entonces, veamos una comparativa acá donde el etíope y Felipe se encuentran en Hechos 8:36 al 38, donde dice que el etíope iba leyendo la escritura de Isaías y no entendía. Entonces Felipe se presentó delante de él, habiendo sido por el Espíritu guiado y arrebatado, y le lee y le interpreta de quién habla el libro de Isaías, de Jesucristo. Entonces le habló del bautismo en agua. Entonces el etíope le dice a Felipe, ya que iban cerca del mar, así como aquí atrás, y le dice, hey, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, le dice Felipe, solo tienes que creer, y yo creo. Entonces bajaron de la carroza y fueron a bautizar al etíope. Hay congregaciones que toman unos cursos larguísimos para el bautismo, pero vemos en el modelo bíblico, cristocéntrico, teológico, que las personas reciben a Jesucristo y de inmediato se bautizan sin ninguna necesidad de una gran doctrina del bautismo. Simplemente se les habla del inicio, viene como algo fortuito. El que cree y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado, dice la palabra. Entonces lo usaban de una vez. Cornelio y su casa, lo que acabamos de ver en Hechos 10:44 al 48. Reciben el Espíritu Santo. Cornelio y su casa primero van y llaman a Pedro, guiados por el Espíritu Santo, guiados por un ángel. Llega Pedro, les empieza a hablar de Jesús, de su salvación, y luego, mientras Pedro estaba hablando de quién era Jesucristo, son llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y de inmediato fueron a bautizarse todos en el nombre del Señor Jesucristo. El carcelero de Filipos, Hechos 16:30 al 33, creyó él y toda su casa y fueron bautizados esa misma noche. Entonces, podemos ver en el Antiguo Testamento el símbolo del bautismo cuando Israel sale de Egipto. Se abre el mar, pasan en seco, llegan al otro lado. Mientras ellos ya estaban pasando al otro lado, venía el ejército del faraón atrás de ellos, persiguiéndolos. Y luego Moisés cierra el mar y todo el ejército del faraón se ahoga y mueren. Eso tipifica que cuando nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Viene el diablo atrás de nosotros. Viene Satanás con todas sus legiones atrás de nosotros porque él no quiere que ningún alma se le escape. Nos bautizamos en agua y es como que el mar se nos abrió ahí. Pasamos en seco y luego se cierra el agua y se ahogaron todos. Entonces, es una victoria rotunda contra Satanás el que tú te bautices en agua. O sea, una victoria que Dios nos da a través de su muerte y su resurrección y el símbolo en el bautismo. Entonces, el bautismo en agua tipifica, yo muero a mí mismo, a mi antigua manera de vivir, a mi antigua manera de pensar, de actuar, de mis antiguos hábitos, y nazco a una nueva persona. Dice, en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En lo personal, yo recibí a Jesucristo el 27 de octubre de 1990 y me bauticé el 22 de noviembre de ese mismo año, un mesecito después. Me bauticé y sentí que el azul era más azul, el cielo estaba como, no sé, era algo más brillante. O sea, mi experiencia en el bautismo fue algo glorioso. Personalmente he visto gente siendo liberada de demonios en el momento de bautizarse y también he visto sanidades después de bautizar o durante el bautismo en agua, paralíticos levantarse, sordos oír, ciegos ver, como vimos en el video. Así que, ¿sabías esto acerca del bautismo? ¿Sabías eso? Eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice la religión, no lo dice el ser humano, no lo digo yo, solo traslado lo que dice la palabra de Dios. Así que si tú tienes ganas de bautizarse, por favor, comunícate conmigo y vamos a ver qué hacemos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te protege y te prospere. Toma nota.